Ahora les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias, hermanos, en el Evangelio según Mateo. Continuamos con nuestra serie de sermones expositivos en el Evangelio según Mateo. Capítulo 7. Una vez más, hermanos, le vamos a dar lectura del versículo 21 al 23. Sin embargo, vamos a enfatizar hoy el versículo 22 y versículo 23. A pesar de que vamos a hacer un breve resumen, hermanos, de lo que vimos el domingo pasado, para que podamos estar en sintonía de los versículos de hoy día y con mayor claridad, hermano, podamos comprender qué es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos en aquel entonces y cómo eso repercute para nosotros hoy en día. Amén. Para que podamos entender que a pesar de que la palabra, hermanos, fue escrita hace muchos años y fue en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús a esta tierra como manso y humilde cordero, pero sin embargo esas palabras tienen aún relevancia para nosotros y nosotros hacemos bien en oírlas, en recibirlas y al mismo tiempo en ponerlas por obras. Así que leamos, hermanos, Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, y dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Cristo nuestro Señor, una vez más, Señor, nuestras vidas se inclinan en oración, reconociendo, Dios mío, que somos dependientes de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, de ti en todo momento, y cuánto más, Señor, para poder comprender, Dios mío, las maravillas de tu ley, para poder comprender, Señor, qué es lo que usted tiene para nosotros en esta mañana. Guíanos, Espíritu Santo, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. Llévanos a analizarnos, a examinarnos, Señor, en este día a la luz de tu palabra. No permita, Señor, que seamos personas, Padre mío, superficiales, sino que en realidad tu palabra, Dios mío, obre en nuestra vida, redarguya nuestro corazón y estemos dispuestos a arrepentirnos, Señor, si hemos pecado y si hemos sido superficiales. Asístenos en esta hora, Espíritu Santo, porque sin tu obra, tu palabra, Señor, no obrará en nuestra vida. Anhelamos, Señor, que todo lo que hoy día podamos aprender, lo podamos aplicar en dependencia de tu Espíritu. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, para ponernos un poquito al día en cuanto a lo que pudimos compartir el día domingo anterior, los que pudieron estar presentes seguramente se recuerdan que nosotros alcanzamos a ver 3 puntos en cuanto a lo que el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, a pesar, hermanos, de que cuando nosotros leemos el versículo 28 de Mateo 7 y al mismo tiempo leemos el primer versículo del capítulo 8, nos damos cuenta que seguramente Jesús comenzó estas palabras y estas enseñanzas con sus discípulos, pero seguramente se fue añadiendo más personas, se fue añadiendo más gente. Versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, no dice sus discípulos, dice la gente se admiraba de su doctrina, y su admiración venía no simplemente, hermanos, por la elocuencia de sus palabras, no venía simplemente por la sabiduría o por el tecnicismo, las palabras elocuentes que él utilizaba, sino porque él hablaba como quien tiene autoridad. Eso era lo particular que llamaba la atención de las personas que estaban escuchando. Y en el capítulo 8 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces, de ahí, hermanos, podemos deducir de que Jesús comenzó este sermón del monte, esta serie de enseñanzas con sus discípulos, pero sin embargo fueron añadiéndose más personas y obviamente el objetivo de Jesús era que ellos pudieran comprender claramente, hermanos, en qué consiste ser un verdadero creyente. De hecho, cuando nosotros entramos en el capítulo 7, empezamos a darnos cuenta cómo Jesús deja al manifiesto lo que es en realidad la verdadera espiritualidad y qué es lo que es una falsa espiritualidad. O hablándolo en términos quizás más comprensibles, dejando en evidencia la falsa religión en contraparte de la verdadera religión.
porque vemos una puerta estrecha y vemos una puerta amplia. Vemos un camino angosto y vemos un camino amplio. Al mismo tiempo vemos falsos profetas viniendo vestidos de oveja, dándonos a entender, hermanos, de que no todo en realidad es como parece. No todo es como nuestros ojos lo pueden ver a simple vista, sino que en realidad, hermanos, pueden haber apariencias que nos engañen. Por eso es importante el llamado a que nosotros tenemos que tener un criterio bíblico para poder juzgar, para poder nosotros comprender cuándo estamos en presencia de un verdadero hombre de Dios o cuando estamos en presencia de un falso hombre de Dios. Cuando estamos en presencia, hermanos, de alguien que en realidad nos está mostrando el camino verdadero. Cuando alguien nos está mostrando la puerta que es Cristo, como Él lo dice, hermanos, en Juan capítulo 10, diciendo que Él es la puerta. Y todo aquel que por Él entrare tendrá vida y no vendrá a condenación. Por lo tanto, hermanos, claramente cuando nosotros vemos a la luz del contexto completo del Sermón del Monte, nos damos cuenta que toma mucha relevancia el capítulo 5, versículo 20. Cuando Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dando a entender, hermanos, que a pesar de que esas personas aparentaban una justicia real, a pesar de que esas personas se esforzaban y ante los ojos del pueblo eran personas devotas, eran personas estrictas, sin embargo, hermanos, la realidad interna no era consecuente con lo que ellos hacían por fuera. Ellos mostraban una realidad diferente. Eso quiere decir, hermanos, que cuando Jesús apunta a hacer una justicia mayor que los escribas y fariseos, da a entender que lo que se requiere para entrar al reino de los cielos es perfecta justicia. Lo que se requiere para ser salvos, hermanos míos, es cumplir el estándar de Dios, que es lo que nuestro hermano Richard compartió, que son sus 10 mandamientos. Y ninguno de nosotros los cumple. Nunca los ha cumplido nadie, nunca los cumplirá absolutamente nadie. Es por eso que de alguna manera esa justicia de la cual habla Jesús es la justicia perfecta que sería imputada, hermanos, a aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Aquellos que creen en su persona y en su obra serían, hermanos, vestidos con esa perfecta justicia que es la única entrada, es el único boleto de entrada a los cielos. No existe otra entrada, hermanos. No hay entradas por detrás, no hay entradas laterales, no existen ventanas que uno puede romper. Se ha dado cuenta que cuando hay un concierto o cuando hay un evento, las personas que son más honestas compran su boleto. Pero no falta el que se camufló y el que se metió por la puerta trasera. Hermanos, al reino de los cielos no existe puerta trasera. Para el reino de los cielos no existen entradas alternativas. Una sola es la puerta. Uno solo es el camino que lleva a la vida eterna. Y lo triste de todo esto es que pocos son los que lo hallan. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por él. Y esos falsos maestros o falsos profetas son aquellos promotores, esos que venden esos tickets para ir por el camino amplio. Y hermanos míos, es terrible que la Biblia menciona muchos en relación a esa puerta ancha y ese camino espacioso. Pero pocos los que andan o entran por la puerta estrecha y el camino angosto. Entonces nosotros llegamos, hermanos, hasta el versículo 21 antecedido, dándonos a entender de que la manera en que podemos descubrir a esos falsos hombres es por su fruto. Porque aunque un árbol, hermanos, parezca un árbol saludable, parezca un árbol frondoso, ¿cómo nosotros podemos saber si es un buen árbol o un mal árbol? ¿Por una simple mirada? ¿Porque parece saludable? ¿Porque parece frondoso? El árbol es conocido por su fruto. Aunque aparentemente parezca un buen árbol, aunque aparentemente parezca ser saludable, si no da fruto, quedará en evidencia su verdadera condición. Y solamente el árbol malo da fruto malo o no da fruto. Y el árbol bueno da buen fruto, dando a entender, hermanos, de que todos los hombres, sin distinción alguna, somos malos. Y ninguno de nosotros puede dar fruto agradable a Dios a menos que como pámpano esté arraigado a la vid. Porque separados de mí, dijo Cristo, nada, hermanos.
nada podréis hacer. Y lamentablemente, hermanos, en el tiempo que nosotros vivimos, por culpa de quienes predican o predicamos en algún momento un evangelio diluido, un evangelio superficial, un evangelio mezclado, hermanos. Normalmente cuando usted conversa con una persona, su visión del evangelio es no fumar, es no beber, es usar falda, es no usar aros, pero sin embargo, hermanos, eso está muy lejos de ser el evangelio. Porque una persona externamente puede parecer muy frondosa, puede parecer muy saludable, pero sin embargo puede ser infructífera. Porque la única manera en que un hombre o una mujer pueda producir fruto es estando en Cristo. Es en Cristo. Pero sin embargo, usted conversa con alguien y esa persona le dice, cuando yo deje de fumar, cuando yo deje de tener vicios, cuando yo deje de ir a fiestas, cuando yo cambie mi forma de vestir, cuando yo deje de decir groserías, voy a ir a la iglesia. Entonces no va a venir nunca. Entonces no va a venir nunca, porque piensan que para venir a Cristo deben cambiar. No entienden de que el cambio se halla en Cristo. Es en Cristo que el hombre es cambiado. Segunda de Corintios 5:17, que me encantaría que todos nos aprendiéramos de memoria ese texto. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, el hombre no necesita, hermanos, alguna reformación en su vida. No necesita algunos ajustes. Las personas piensan que ser cristiano es dejar algunos malos hábitos. No, hermanos, ser cristiano no es dejar malos hábitos. Ser cristiano es ser una nueva criatura. El hombre necesita ser hecho nuevo. Necesita un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu. No necesita dejar malos hábitos. Y vamos a ver, hermanos, que lamentablemente hoy día, a causa de un evangelio diluido, un evangelio mezclado, un evangelio superficial, va a resultar también en que muchas personas tengan puesta su esperanza en algo que es falso, en algo que no es real. Lo más terrible, hermanos, es estar autoengañado con una esperanza falsa, pensando que voy camino al cielo, pero en realidad, hermanos, no es así. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros consideremos las advertencias. Es una insensatez ver una advertencia en algún cerco, en algún lugar, y no hacer caso de la advertencia. Para algo está la señalética, ¿cierto? Para algo hay un cartel que dice, cuidado que hay un perro. Si usted se pasa por alto eso, usted va a sufrir las consecuencias. Y hoy día muchas personas, hermanos, que pueden afirmar ser cristianos, que fue uno de los puntos que vimos, hacer una profesión de fe, decir yo creo en Cristo, yo soy cristiano, pero sin embargo, hermanos, eso no garantiza absolutamente nada. Una profesión de fe no garantiza que estamos en presencia de un verdadero creyente. Y es ahí donde dijimos que muchas veces se malinterpretan textos como Romanos capítulo 10, versículo 9, que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios la levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué es lo que hacen hoy día? ¿Quién levanta su mano? ¿Quién quiere aceptar a Cristo en este día? ¿Quién quiere reconocer que Jesús es el Señor? Y aún peor, ¿quién quiere ir al cielo? ¿Quién quiere ir al infierno, hermanos? ¿Quién quiere perderse? Nadie. Pero sin embargo, esa es la señal de un evangelio diluido, superficial y que no es el evangelio bíblico, hermanos. Porque el evangelio no consiste meramente en que yo hice mi decisión. Algún día en la vida yo reconocí, yo pasé adelante. Hoy día díganme que no es conocido, que los predicadores hacen un llamado al altar para conocer a Cristo o para recibir a Cristo. Hermanos, no hay ningún versículo en la Biblia de que inviten a los hombres a recibir a Cristo, ninguno. No hay ningún versículo que diga invita a Cristo a que venga a morar a tu corazón. Lo que dice en la Biblia es el reino de los cielos se ha cumplido. Creed o arrepentíos y creed en el evangelio. El llamado genuino del evangelio es arrepiéntanse de sus pecados y crean en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ese es el mensaje del evangelio. Por lo tanto, reducirlo a una mera decisión es destruir el evangelio.
Es destruir el mensaje, el plan de redención. Dando a entender que simplemente yo por repetir algunas palabras o por decir que soy algo es suficiente. El decir que soy algo no hace que sea así. El que un hombre diga que es mujer no lo convierte en mujer. El que un niño diga que es adulto no lo convierte en adulto, sigue siendo niño. El que diga que soy cristiano, el que diga Señor, Señor, no me hace cristiano. Cualquier persona puede decir Señor, y de hecho el texto es muy claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, nuestro primer punto fue: ser cristiano no consiste en realizar una mera profesión de labios. Y nuestro segundo punto fue que tampoco ser cristiano consiste en meramente un asentimiento intelectual o una fe intelectual. El saber lo correcto, el afirmar lo correcto, no garantiza, hermanos, verdadera cristiandad. Muchas personas, usted le lee algo y dice, pero si yo lo creo, pero si yo sé que Jesús es el Señor, yo sé que Él murió por mis pecados, pero sin embargo esa persona sigue siendo esclavo del pecado. Sin embargo, esa persona sigue viviendo una vida de espaldas al Señor. Sin embargo, esa persona dice que no es necesario congregarse. Esa persona dice que no es necesario someterse a las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente hay un asentimiento o una afirmación intelectual. Pero sin embargo, a pesar de que reconozca intelectualmente de que Jesús es el Señor, en Santiago 2:19 dice: no es suficiente que tú digas que crees en Dios. No es suficiente. ¿Tú crees en Dios, que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero sin embargo, la creencia de los demonios no resulta en obediencia y no resulta en devoción. Usted nunca verá a un demonio obediente, jamás. Y tampoco verá a una persona que solo afirma intelectualmente el evangelio que eso resulte en obediencia. Y es por eso que nuestro tercer punto, hermano, fue de que la obediencia es la más grande evidencia de salvación. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? La palabra sino es un conector que enfatiza, hermanos, el contraste de la primera afirmación con el segundo. No es meramente decir Señor, Señor lo que garantiza entrar al reino. Entonces sí hay algo que garantiza entrar al reino. ¿Y qué es lo que garantiza? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos no es simplemente pensar que yo hago la voluntad o creer que hago la voluntad, sino que es conocer su voluntad para poder hacerla. ¿Alguien puede hacer la voluntad de Dios si no conoce la voluntad de Dios? ¿Alguien puede seguir a alguien que no conoce? Por lo tanto, hermanos, una mera profesión de labios, una mera conocimiento intelectual, hermanos, no es señal auténtica de verdadero cristianismo. Pero sin embargo, la obediencia, hermanos, la obediencia es lo que evidenciará si en realidad una persona ha creído en Cristo, si Cristo en realidad es su Señor. Por eso, el nombre del sermón del día domingo pasado era: ¿es Jesús tu Señor? Con signo de interrogación, ojalá hubiesen sido bien grandes. Porque si es tu Señor, entonces le obedecerás. Y no con una obediencia parcial, no con una obediencia superficial. Sí reconocemos que no podemos obedecer perfectamente, porque nuestra humanidad, hermanos, no nos permite hacerlo. Pero sin embargo es una obediencia sincera, es una obediencia real. Por eso, finalizando el sermón, hacíamos algunas preguntas. Y se acuerda que citábamos Mateo 21, versículo 28 al 31, de esos dos siervos o de esos dos hermanos que fueron enviados, y uno dijo que iba y finalmente no fue, y uno dijo que no iba y arrepentido fue. Por lo tanto, hermanos, cuando hicimos la pregunta, ¿es Jesús tu Señor? Entonces hicimos estas preguntas: ¿le obedeces? ¿Es tu anhelo vivir conforme a su voluntad? ¿Te arrepientes cuando le fallas y no le obedeces? Por lo tanto, hermanos, eso de alguna forma nos preparaba el escenario para seguir avanzando en este sermón.
Porque una de las cosas que nosotros debemos entender, hermanos, es que la palabra en innumerables ocasiones, hermanos, en innumerables veces nos llama a que nosotros nos examinemos, de que nos analicemos, de que evaluemos nuestra vida. Pero yo les hago una pregunta hoy, hermanos, y no me respondan solamente para que lo piensen. ¿Cuántas veces en el día, cuántas veces en la semana, cuántas veces en el mes o en el año analizan sus vidas? ¿Se examinan a la luz de las Escrituras para saber si quizás decimos andar en la voluntad del Señor, pero en realidad estamos viviendo conforme a nuestra voluntad? Una de las cosas que vamos a ver es que podemos afirmar que hacemos la voluntad del Señor, pero sin embargo en la práctica estamos haciendo nuestra voluntad. Podemos tener el conocimiento claro y aún así no llevarlo a la práctica. Y en la práctica vivir conforme a lo que a nosotros nos parece. Una de las palabras más comunes de este tiempo, el fin justifica los medios. Hermanos, eso no aplica aquí. Ningún fin justifica ningún medio. Lo que Dios nos da a entender, que si en realidad el amor de nuestro Padre está en nuestro corazón, nosotros no amaremos al mundo ni las cosas del mundo, sino que anhelaremos hacer su voluntad. Eso es muy claro en las Escrituras. Por eso dice, versículo 22, muchos me dirán en aquel día. ¿Escuchó, hermanos? Qué triste esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, una vez más el énfasis, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Por lo tanto, hermanos, quiero que ustedes puedan detenidamente pensar que esa palabra muchos significa que no son pocos. Por lo tanto, en aquel día, haciendo alusión al juicio final, hermanos, no está haciendo alusión a simplemente algo que se va a desvanecer en esta vida. Está haciendo alusión al juicio final. En el día del juicio final, muchos llegarán pensando que estarán en la presencia del Señor para siempre, pero sin embargo, el Señor les dará una declaración, hermanos, que ellos no esperaban. Y no esperaban esa declaración porque ellos estaban confiados de que eran cristianos, pero sin embargo estaban autoengañados porque ellos tenían puesta su confianza y su esperanza no en lo que la Biblia nos dice que debemos confiar, sino que estaban confiando en ellos y en lo que hacían. Hoy día hay muchos cristianos que piensan que van al cielo porque desde que nacieron están en la iglesia. Hoy día hay muchos cristianos que piensan inclusive que van al cielo porque están en la mejor iglesia de su comuna. Hoy día hay muchos cristianos que piensan que van al cielo porque están en una iglesia de sana doctrina. Hermanos, es necesario estar en una iglesia de sana doctrina, pero eso no garantiza la salvación. No garantiza la salvación. Solo cuando ponemos nuestra fe en Cristo y nuestro corazón es cambiado, eso garantiza salvación. No garantiza la iglesia, no garantiza con quién usted se junte. Normalmente, hermanos, nosotros tenemos la idea de que la falsa religión es el judaísmo, los musulmanes, los testigos de Jehová, y nosotros decimos que son los únicos falsos religiones que existen. Hermanos, usted puede estar aún aquí, o alguien puede estar aquí, pensando que vive la verdadera religión y puede estar viviendo una falsa religión. ¿Y por qué puede estar viviendo una falsa religión? Porque no tiene que ver con la etiqueta del nombre de la religión o de la iglesia. Tiene que ver con si anda en su voluntad o no anda en su voluntad. Si vive conforme a lo que él dice o si vive conforme a lo que usted piensa que es mejor. Y una de las cosas que normalmente ocurre, hermanos, es lo que le ocurrió al rey Saúl. En un momento determinado, Dios le da una orden por el profeta Samuel. ¿Y cuál es esa orden? Que vaya y destruya a Amalek completo. No sé si usted se recuerda de esa historia. Hermanos, Dios dice y el hombre debe hacer. Dios dice y el hombre debe hacer. Y él le dice por el profeta Samuel, ve a Amalek y mátalos a todos. Y hermanos, y para tristeza de muchas personas, dicen, pero ¿cómo Dios puede hacer esto? Aún a los de pecho, a los bebés mátalos a todos. Esa es la orden de Dios. Pero sin embargo, como Saúl, hermanos,
parece que es un aparente cristiano del futuro, que dicen, sí, sabemos que la Biblia dice esto, pero sin embargo estamos en otros tiempos. Tenemos que ser más innovadores, tenemos que hacer cosas nuevas. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl guarda al rey y al mismo tiempo aparta lo mejor del ganado. Y cuando Samuel escucha, hermanos, el sonido de los animales, él le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl es muy astuto. Él dice, he dejado lo mejor de los animales para ofrecerle sacrificio a Jehová. Lo que yo estoy haciendo es para el Señor. ¿Acaso tú no lo entiendes, Samuel? Pero sin embargo, Samuel, ¿qué dijo? De parte de Dios, todo. Y todo es todo. Y usted no va a ver ese todo solamente en el Antiguo Testamento. Usted va a ver ese todo en todo el Nuevo Testamento. El que no es capaz de dejar padre, madre, hijo, hija, no es digno de mí. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Por lo tanto, no es algo que aparece en un momento, no, hermanos, es algo que permea todas las escrituras. Y mire lo que responde Samuel en el primer libro, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Entonces, ¿cuál es el énfasis que da Samuel a Saúl? Que Dios no quiere, hermanos, nuestras tradiciones. Dios no quiere que nosotros le entreguemos lo que nosotros queramos entregar. Dios quiere que entreguemos lo que Él pide que entreguemos. Dios quiere que hagamos lo que Él pide que hagamos. Y hoy día, lamentablemente, hay muchos cristianos tipo Saúl, que Dios dice claramente en su palabra lo que hay que hacer, pero ellos hacen lo que piensan que es mejor que hacer. Hoy día la palabra dice claramente que para poder llamar a los pecadores al arrepentimiento, hay que presentarles el evangelio. ¿Qué dice Primera de Corintios en el primer capítulo? Que Dios determinó salvar a los hombres mediante técnicas que el hombre implemente, mediante nuevas cosas, implementemos juegos, implementemos cosas entretenidas para que las personas vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice Pablo? Que Dios determinó salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Lo único que tiene poder, dijo Pablo en la carta de Romanos capítulo 1, versículo 26, de lo cual él no se avergonzaba. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, lo que es poder de Dios para salvar es su palabra. Es su palabra, no es la elocuencia de nadie, no son las cosas que se ponen. Hoy día se inventan muchas cosas, hermanos, pero sin embargo las cosas no se están haciendo de la manera que Dios dice. Pero esas personas piensan que lo están haciendo bien. Saúl pensó que lo estaba haciendo bien. Saúl pensó que Dios se iba a agradar de él porque él dejó los mejores de los animales para ofrecerle sacrificio. Hermanos, Dios estaba hastiado de los sacrificios. Él ya no quería ese olor de los sacrificios, porque el pueblo había perdido la conciencia. Ya no sabía lo que hacía. Ya no entendía que un animal inocente tenía que morir para que Dios pudiera perdonar el pecado de ellos. Hermanos, ¿será que alguno de nosotros está pasando eso? ¿Será que alguien está viviendo de esa manera? ¿Será que alguien en realidad piensa que está obedeciendo la voluntad del Señor, pero está viviendo según su propia voluntad? ¿Está guiándose según su propio criterio y no está evaluando su propia vida? Por eso tanto la primera carta de Juan como en el primer capítulo, en el segundo capítulo, vamos a ver innumerables veces el que dice, el que dice, el que dice, pero sin embargo vive de manera inconsecuente a lo que dice, es un mentiroso. Por lo tanto, lo que dice, hermanos, no es garantía de que en realidad es un verdadero cristiano. Dijimos algo muy importante. La profesión de fe, la confesión, es algo necesario en el creyente. Todo verdadero creyente debe profesar fe en Cristo. Pero una mera profesión no es garantía de nada. Absolutamente de nada, hermanos. Entonces, el énfasis, hermanos, de lo que Samuel le decía a Saúl, es que el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y qué es lo que está destacando ahí, hermanos? De que Dios nunca ha demandado cosas que en realidad no son relevantes. Lo que Dios quiere, hermanos, no son sacrificios. Él quiere una genuina obediencia de su pueblo. Una genuina obediencia de su pueblo. Y eso fue lo que él estaba diciendo a Saúl. Pero sin embargo, él creyó que hacerlo a su manera era mucho mejor. Y nosotros leemos en Lucas 6:46, una vez más,
hermanos, algo muy similar. Y esta palabra creo que la conocemos todos. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y con qué está relacionado eso? ¿Y no hacéis lo que yo digo? Llamar Señor, Señor, ¿con qué está relacionado? ¿Con simplemente hacer lo que yo pienso que es mejor? ¿O está relacionado con hacer lo que Él dice que debemos hacer? El decir Señor, Señor está relacionado con obediencia, hermanos. Con obediencia. Por lo tanto, es muy importante que nosotros a la hora de considerar nuestra vida, de examinar nuestra vida, no debemos mirar cuánto hemos hecho o qué cosas estamos haciendo o cuánto nos hemos involucrado en las actividades de la iglesia. Tenemos que examinarnos y ver si efectivamente, hermanos, estamos caminando bajo los lineamientos bíblicos. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba? Hay llamados innumerables a los creyentes que se examinen, que se prueben, que se analicen, hermanos, porque todo hombre y toda mujer está expuesto a pensar que está caminando el camino correcto, que está por la puerta estrecha, por el camino angosto, pero sin embargo sigue andando por el camino amplio, porque no está andando por la voluntad del Señor, sino por su propia voluntad. Mire lo que dice Lamentaciones 3:40. Lamentaciones 3:40 dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos a Jehová. La única manera de que una persona que se ha extraviado en el camino, hermanos, que está creyendo una mentira, que se está autoengañando, es que se examine, es que analice su vida. ¿En dónde está puesta su confianza? ¿En dónde está puesta su esperanza? Lo que ha logrado ser, lo que puede hacer en las cosas que está involucrada. Hermanos, que una persona se congregue con regularidad no es garantía de que en verdad su vida espiritual está bien. Sin embargo, es una buena señal que se congregue, pero no siempre es garantía de que una persona espiritualmente está bien, porque el ser humano puede llegar a ser una persona muy religiosa. El hombre puede llegar a ser una persona extremadamente religiosa sin conocer a Dios, sin tener una relación con el Señor. Por lo tanto, hermanos, es muy importante que nosotros cuando leamos la Biblia y conozcamos su voluntad, no simplemente se almacene en nuestra mente, sino que cuando la conocemos, entendemos que ahora eso hay que bajarlo y aterrizarlo. ¿Qué significa eso? La palabra del Señor está para que simplemente la tengamos en nuestra mente. ¿Qué dice Santiago 1:22? No sean solamente oidores, sean hacedores. Comienza así: sean hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándose a ustedes mismos. El que solamente oye y conoce la verdad, pero no vive la verdad, se está autoengañando. Y el autoengaño es lo peor, hermanos, que puede haber. Y de hecho, una de las cosas que normalmente sucede, hermanos, es que las personas, a pesar de que conocen la Biblia, normalmente, hermanos, actúan de la manera que actuó Saúl, pensando que su pensamiento es mucho mejor que lo que Dios dice y que tenemos que contextualizar y tenemos que ir a la cultura, hermanos. Pero sin embargo, eso no aplica en nuestra vida. No aplica, hermanos, en el cristianismo absolutamente para nada. Muchos hermanos pueden afirmar en este tiempo que son cristianos. ¿Y por qué son cristianos? Si alguien viniera de camino, un desconocido, y le preguntara a ustedes uno por uno, ¿por qué ustedes son cristianos? ¿Cuál sería su respuesta? ¿O usted va al cielo o va al infierno? ¿Por qué? ¿Porque pertenezco a la iglesia tanto? ¿Porque desde niño que me llevan a la iglesia? ¿Porque un día pasé a orar y repetí la oración que el pastor dijo? ¿Cuál sería, hermano, su respuesta? ¿Por qué salvo? ¿Por qué va camino al cielo? ¿Cuántas veces se ha preguntado eso, hermano? Los que están presentes se han preguntado si son salvos. Y si son salvos, ¿por qué? ¿En dónde está su confianza? Al mismo tiempo, otros afirman ser cristianos porque son parte de una iglesia local
y afirman que esa iglesia es de sana doctrina, por lo tanto tienen su confianza en que Dios los salvará basados en que están en una iglesia correcta. Pero no, hermanos. Una iglesia de sana doctrina es lo que todos necesitamos, pero eso no es garantía de que yo de forma personal en realidad voy al cielo. Eso no garantiza absolutamente nada. Lo que garantiza que voy al cielo es que pueda evaluar mi vida, hermanos, si estoy siendo autoengañado o estoy caminando el verdadero camino que el Señor traza desde el primer versículo del capítulo 5 con las bienaventuranzas. Por lo tanto, hermanos, inclusive en nuestro contexto, muchas personas afirman ser cristianos verdaderos porque han tenido experiencias sobrenaturales en su vida. Hermanos, no estamos aquí para poder negar ninguna experiencia en particular. Cualquiera de nosotros en algún momento pudo o puede tener alguna experiencia, pero sin embargo las experiencias no son la base, hermanos, no son la base de nuestra salvación. Hoy día mucha gente camina por fuera, no se congrega. Son personas que no están dispuestas a sujetarse a nadie, hermanos, pero sin embargo ellos dicen ser cristianos porque en un momento determinado tuvieron una experiencia sobrenatural. Una experiencia sobrenatural es lo que Cristo está diciendo. ¿Cuál es el énfasis actual, hermanos? Y sabe que me gozo en esto. ¿Cuál es el énfasis actual? ¿Profetas? ¿Milagros? ¿Echar fuera demonios? Y parece casualidad, pero las casualidades no existen. ¿Cuáles son las personas que están intentando entrar, pero están quedando fuera del reino de los cielos? Los que dicen profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Y muchos dirán, es que lo que pasa es que en el camino se confundieron. Eran bien, comenzaron bien, eran hijos del Señor, pero sin embargo se torcieron en el camino y perdieron su salvación. Porque la salvación es posible que se pueda perder. Eso es lo que usted va a escuchar normalmente. Pero si usted lee su Biblia, aunque nadie se la explique como ahora, aunque es necesario, pero si usted lee su Biblia personalmente, se dará cuenta que eso es lo que dicen los hombres. Pero la Biblia dice algo muy diferente a lo que los hombres han enseñado por mucho tiempo. Él no dice, oh amados míos, en algún momento de su vida ustedes tuvieron una relación íntima conmigo, pero ustedes se desviaron, ustedes se confundieron. No, Él les dice claramente, entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, aléjense de mí, obradores de maldad. Por lo tanto, claramente, hermanos, la Biblia enfatiza que no estamos hablando de personas que comenzaron bien, de hijos de Dios que se turbaron y perdieron su salvación. Estamos hablando de personas que creyeron tener una relación con Cristo, pero nunca la tuvieron. Que creyeron ser cristianos porque fueron activos en la iglesia, porque quizás tuvieron responsabilidad en la iglesia. Hermanos, el pastorado no salva. El diaconado no salva, la maestría no salva. De hecho, Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque tendréis mayor condenación. Por lo tanto, ninguna responsabilidad salva. La iglesia en sí no salva. Entonces, ¿quién salva? Claramente el libro de Hechos lo deja en manifiesto, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. ¿Y de qué nombre estamos hablando? Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay perdón de pecados. Solo en Cristo hay vida nueva. Por lo tanto, aún estando en una iglesia de sana doctrina, alguien puede estar viviendo una falsa espiritualidad. Aún en una iglesia de buena enseñanza, alguien puede estar autoengañado. Y qué triste, hermanos. Qué triste es que un pecador inconverso se pierda, ¿cierto? Qué triste es que alguien que toda su vida ha estado en los vicios, finalmente muere en esa condición. Es muy triste. Pero hermanos, mucho más triste es que alguien que está dentro de nosotros, que piensa que va al cielo, llegará aquel día y el Señor le diga, ¿y tú quién eres? En la tierra fue muy conocido. Todos lo conocieron, todos lo elogiaron por su servicio, por su desplante, por todo lo que hacía. Pero el Señor no lo conocía. ¿Y de qué importa que nos conozcan todos? ¿Qué importa cuánta fama tengamos en esta vida? ¿Qué importa cuán bien nos llevemos con todos? Inclusive, muchas veces personas que dicen ser creyentes, hermanos, privilegian su relación familiar por sobre Cristo. Hermanos, nada está sobre Cristo.
Nada, absolutamente nada. Inclusive él dijo que él es causa de división. Nada está sobre Cristo. Si algo está sobre Cristo es porque no lo hemos conocido. Nada está sobre Cristo, hermanos. Pero sin embargo, nosotros vemos hoy día, lamentablemente, hermanos, que muchas personas postergan a Cristo, como aquellos hombres en el capítulo 8 de Mateo, cuando dice los que querían seguir a Jesús. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Maestro, a donde tú vayas, yo iré contigo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás seguro que me vas a seguir? ¿Piensas que seguir a Cristo en realidad significa solo felicidad, solo momentos gratos y que no va a haber persecución? Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Hermanos, el ser más semejantes a Cristo, la gente del mundo no nos amará más, nos odiará. Mientras más semejantes a Cristo, más odio tendrá contra nosotros, porque no toleran la verdad. ¿Se acuerda cuando Jesús conversaba con los escribas y fariseos? Ellos le decían que la palabra de él no hallaba cabida en sus corazones, porque ellos eran hijos de vuestro padre, el diablo, que él es padre de mentira. El mundo recibe la mentira, pero sin mayor problemas. Usted le miente y creen, le dice la verdad y no creen. ¿Y por qué no pueden creer? Jesús dijo, porque no soy de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por lo tanto, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y él dijo, yo conozco mis ovejas. ¿Qué dice ahí? Apártense de mí, no los conozco. Pero cuando habla de sus ovejas, él dice, yo conozco mis ovejas. Y mis ovejas me conocen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Quiénes no perecen jamás? ¿Quiénes son conocidos por Cristo? Sus ovejas, su pueblo. Y su pueblo ama su palabra. Juan 14, versículo 23 y versículo 24. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mi palabra. Hermano, ¿se da cuenta cómo el lenguaje bíblico no es complejo? El lenguaje bíblico no es complejo, hermanos. Quienes complejizan el lenguaje bíblico somos nosotros. Nosotros intentamos complejizar, pero ¿cómo va a ser tanto así? Conversaba con mi hermano, muchas personas dicen, pero ¿cómo va a ser solo un camino para llegar al cielo? ¿Cómo no van a haber otras formas, otras alternativas? ¿Cómo Dios va a ser tan cerrado de mente? Hermanos, el hombre no tiene cómo ser salvo. No hay otra vía de acceso, una vez más. Para entrar al cielo no hay puertas alternativas, no hay una puerta pequeña trasera, solo Cristo es la única entrada al cielo. El que quiere entrar al cielo tiene que pasar por Cristo. Y cuando pasa por Cristo, su corazón es cambiado, sus pensamientos son renovados. Lo que antes amaba, ahora lo odia. Lo que antes odiaba, ahora lo ama. Lo que antes era de gran valor, hoy día lo estima como basura, como pérdida. Por ganar a Cristo, hermanos. El corazón del verdadero creyente no late por lo que ha conseguido, no late por lo que es capaz de hacer. Su corazón siempre late por la persona de Cristo. Ahí encuentra satisfacción. Él ama obedecer al Señor. Pero sin embargo, hoy día nos encontramos que muchos dicen, no es necesario estudiar tanto la Biblia. Hermano, la letra mata, le va a hacer mal. Jamás me ha hecho mal leer la Biblia. Porque ¿cómo podría conocer su voluntad si no es a través de su palabra? ¿Cómo podría conocer cuán pecador soy? ¿Y cómo podría ser conducido al arrepentimiento sin la Biblia, hermanos? ¿Cómo podría conocer que solo en Cristo hay salvación sin conocer su palabra, hermanos? Si la misma palabra dice que su palabra es más cortante que espada de dos filos y penetra, hermanos, y tiene la capacidad aún de dividir el espíritu y el alma y discierne aún las intenciones del corazón. Todos, hermanos, en este tiempo muchos enseñan de esa manera. Pero sin embargo eso es un autoengaño, hermanos. Porque no hay manera de conocer la voluntad de Dios fuera de su palabra. No hay manera. Leamos Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14.
Normalmente estos versículos, hermanos, no son muy frecuentados, muy leídos. Pero sin embargo, si hay algo, hermanos, que todo ser humano al momento de hacer algo medita, es cuánto va a ser el costo de lo que va a hacer. Es cuánto le va a costar, cuánto tiene que invertir. Y aquí vamos a ver, hermanos, que cuando una persona se vuelve cristiano, asume que el costo es todo. Que el costo es todo. No es parte, el costo es todo. Leamos del versículo 28 al 33. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, de esta manera, cualquiera de vosotros que no renuncia a ¿cuánto, hermanos? Dígalo, que no renuncia a ¿cuánto? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, hermanos, todo verdadero creyente sabe que seguir a Cristo le ha costado todo. Pero sin embargo, para ese verdadero creyente, el que le cueste todo no es un peso. Por el contrario, continuamente le pide ayuda al Señor para despojarse aún más y para que su devoción sea cada día mayor, para que su servicio cada día sea más genuino, hermanos. Por lo tanto, la Biblia es categórica en anunciar, hermanos míos, que hoy día lo que más sucede es que las personas han reducido el cristianismo a un cristianismo superficial. Hoy día muy pocas personas predican de que seguir a Cristo, hermanos, demanda todo. Demanda absolutamente todo. Hoy día muchas personas creen que son salvas, hermanos, por cosas que no tienen absolutamente ninguna razón de ser. Profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, déjanos entrar. Hermanos, ¿logran ver el énfasis de eso? ¿Se dan cuenta que están reclamando la entrada? Señor, todo lo que hicimos, ¿no nos vas a dejar entrar? ¿Acaso lo que hicimos no vale? ¿Acaso lo que hicimos no cuenta? Ay, es que cómo el pastor se va a perder todo lo que se niega, todo lo que hace, todo lo que estudia. Vemos a los hermanos cuánto corren. Hermanos, la salvación no descansa ahí. Aquí nadie es salvo por servir, nadie es salvo por su devoción. Todo aquel que es salvo es porque ha puesto su esperanza en Cristo. En Cristo está mi salvación. Solo en Él fui limpiado de todos mis pecados. Y todo lo que hago, lo hago en gratitud. Hermanos, mi obediencia a Él es el resultado del cambio del corazón que Él hizo en mí. No intento ganarme nada porque Él me lo dio todo sin yo merecerlo. La salvación no es algo que podamos ganar o podamos conseguir. La salvación es un regalo. Y tienes que admitir que no te la puedes ganar, que no es un derecho, no has hecho nada para merecerlo. Pero sin embargo, hermanos, aquellos que han recibido el regalo de la salvación, su vida se verá reflejada por una genuina obediencia. Obediencia genuina, no perfecta, pero genuina. Obediencia verdadera, un verdadero deseo de servir al Señor. Hermanos, y el énfasis cuando dice, profetizamos, no, leamos del principio, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Es guiarnos por lo que la Biblia dice, no por lo que yo pienso que es mejor, no según mi apreciación, no según lo que yo siento, no según lo que me han dicho, pero qué hago con lo que me han enseñado toda la vida. No importa que toda la vida le enseñaron que 2 más 1 es 4. Si usted descubrió que 2 más 1 es 3, usted hoy día comienza a caminar con eso. Muchas personas se quedan con lo que le enseñaron toda la vida. Usted tiene que seguir lo que la Biblia dice y eso dará evidencia que es un hijo de Dios. No dará evidencia porque usted diga que es un hijo de Dios. Dará evidencia si es un hijo por su obediencia. Muchos me dirán en aquel día, hermanos, en aquel día, haciendo referencia al día del juicio,
si usted se da cuenta, el mismo Mateo 7, versículo 24 en adelante, cuando se habla de los dos cimientos, no lo vamos a profundizar, solo lo vamos a ver de manera general. Dice: cualquiera que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Si usted logra identificar algo aquí, hermanos, es que muchas veces se enfatiza el viento, la lluvia, el río. Pero ¿qué significa toda esa tormenta? Hermanos, esa tormenta es el día del juicio. El día del juicio revelará si en realidad somos o no somos. Solamente cuando descendió la lluvia, solamente, hermanos, cuando golpeó el viento con ímpetu, se dieron cuenta en ese momento, hermanos, que fue la mayor insensatez en edificar su vida sobre la arena. Pero si se da cuenta de algo, ambas personas oyeron la palabra, ¿o no? Ambas personas comenzaron a construir, ¿o no es así? Ambas personas construyeron una casa, edificaron una casa. ¿Dónde estaba el problema? ¿En que no oyeron lo mismo? ¿En que no construyeron? ¿En dónde estaba el problema? En su fundamento. Porque oyeron la palabra, pero no hicieron lo que oyeron. Hicieron lo que pensaron que era mejor. ¿Y por qué significa arena, hermanos? Hacer una casa con un buen fundamento implica mayor trabajo, ¿o no? Mayor esfuerzo. Edificar en la arena, listo. Y hoy día dígame que ese no es el cristianismo que vivimos. Hoy día las personas normalmente llegan a la iglesia y ya quieren ocupar un lugar en la iglesia. Llegan alguien, coro, llega alguien, predicar. Todo se quiere saltar el proceso de discipulado. Hoy día nadie quiere arrepentirse. Nadie quiere convertirse. Quieren ser cristianos sin arrepentimiento, hermanos. Cristianos sin fe, cristianos sin una vida real, hermanos. Qué triste es todo eso. La pregunta es, ¿los que estamos aquí nos hemos arrepentido? ¿Los que estamos aquí hemos creído en Jesucristo? Estamos acostumbrados a decir sí y nos calmamos. No, hermanos. Analice su vida. Analice su vida. Para que en realidad, hermanos, nadie de los que está aquí, ni los hermanos, ni quienes todavía no han hecho una profesión de fe abierta, en realidad puedan estar engañados, porque sería algo muy triste, sería algo muy trágico, porque el día del juicio revelará dónde estaba nuestro cimiento, dónde estaba nuestro fundamento. No confíe en cuántos años lleva de cristiano, no confíe en cuánto conoce de la Biblia, no confíe en cuántas cosas puede hacer en la iglesia, no confíe en cuán buen servicio está prestando a los hermanos, confíe solo y únicamente en la persona de Cristo. No importa cuánta gente lo conozca en esta vida, no importa cuánta gente lo ame en esta vida, si Cristo no lo conoce, no sirve de nada. Todo se desvanece, todo se arruinará, hermanos. Por lo tanto, a simple vista, alguien puede parecer cristiano, pero sin embargo, cuando usted, hermanos, ve la parábola del trigo y la cizaña, usted va a simple vista y parece que la cizaña es trigo. Pero cuando usted lo ve detenidamente, se da cuenta de algo, de que solo el trigo produce fruto. La cizaña no. Aunque crezca similar, la cizaña no produce fruto. Solo el trigo produce fruto. Y el trigo al final del tiempo será recogido en los graneros y la cizaña será quemada en el fuego. Porque la cizaña no es reconocida por nuestro Padre. Y entonces declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 25, versículos 32 y 33 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Claramente, hermanos, al finalizar esta historia, en el día del juicio, los hijos del Señor serán dejados en un lugar, y aquellos que pensaron que eran, pero no eran, serán dejados a otro lugar, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Pero claramente, hermanos, la Biblia enfatiza, hermanos, de que la evidencia más auténtica de que en realidad somos hijos de Dios es que podremos producir una obediencia sincera y real.
y no una obediencia que siempre se justifica. Hice esto por esto. No es que yo hice esto por esto otro. Es que la situación, es que los problemas, no, hermanos. El creyente genuino obedece genuinamente y cuando falla se arrepiente genuinamente y no intenta encubrir su pecado, no intenta justificar su pecado, no tiene puesta la confianza en lo que es ni en lo que hace, porque eso es característico de un fariseo. Gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Gracias, Señor, porque yo hago esto y esto y esto. No, el creyente no tiene puesta su confianza ni esperanza en lo que es ni en lo que hace. Su única esperanza de vida es Cristo. ¿Es así la realidad de cada uno? ¿Es Cristo nuestra única esperanza? Si alguien nos pregunta por qué somos salvos, podríamos responder con honestidad de nuestro corazón que solamente por la justicia perfecta de Cristo seremos salvos. Que solamente por el sacrificio que Cristo ofreció una sola vez y para siempre puedo tener entrada al reino de los cielos. ¿O estoy confiando en lo que soy y en lo que hago? ¿Estoy confiando en mis años de servicio? Lo más terrible, hermanos, de todo esto es el final. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo es posible si no estamos hablando de inconversos que están afuera? Estamos hablando de personas que están dentro y que creen que son creyentes. Y les dice hacedores de maldad. Hermanos, todo lo que el hombre haga que no es para la gloria de Cristo es una maldad. Es un terrible pecado. Todo lo que hacemos para nuestra propia gloria y para nuestro propio beneficio es una hipocresía que el Señor Jesús desenmascaró abiertamente delante de los escribas y los fariseos. Por eso, hermanos míos, es muy importante que nosotros podamos comprender y tener claridad, hermanos, de la necesidad que tenemos de examinar nuestras vidas. Ni 5 años, ni 10 años, ni 20 años, ni 50 años en la iglesia sirven de nada si nuestra fe no está puesta en Cristo. No sirven absolutamente de nada, porque los años no salvan. El servicio no salva. La iglesia no salva. Solo Cristo salva. El apóstol Pablo es claro en Romanos cuando dice, no depende del que quiere y tampoco depende del que corre. Y la pregunta que salta, entonces, ¿de quién depende? Y me encanta, depende de Dios, que tiene misericordia. Y Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y se compadece de quien Él quiere, porque Él no nos debe nada a nosotros. Él no es deudor nuestro, hermanos. Y cuando nosotros hiciéramos alguna cosa, ¿qué dice el Señor a sus discípulos? ¿Qué es lo que dice Él? Que lo que deberíamos decir, siervos inútiles somos, porque no hicimos nada más que lo que debíamos hacer. Hermanos, debemos ser conscientes de eso. Y esa palabra inútil, me encanta aclarar eso. La raíz, hermanos, no significa inútil para nosotros, es alguien inservible. Pero la raíz de esa palabra no significa inservible, significa sin mérito. Por lo tanto, nada de lo que hagamos hace mérito ante Dios. Nada. Cuando haga algo para la iglesia, para los hermanos, no lo haga pensando que va a recibir algo a cambio, porque no va a recibir nada. Porque ya recibió todo lo que jamás pudo conseguir con 1000 años de servicio. Ni con 1.000.000 de predicaciones podría conseguir lo que Él me dio gratuitamente, hermanos. Ni con 1.000.000, hermanos, de predicaciones al aire libre, ni aunque me fuera a la selva por una eternidad a predicar, podría ganarme lo que solo por gracia Él me entregó, hermanos. Por lo tanto, el creyente auténtico obedece genuinamente porque sabe que su obediencia no es la causa de aceptación delante de Dios. La aceptación ante Dios ha sido su gracia por medio de Cristo y su relación se sustenta siempre por medio de Cristo. Él sabe que solo por sus llagas ha sido curado. Él sabe que solo por su sacrificio pudo hallar entrada al reino de Dios. Él no espera en nada. Él no confía en lo que es. Él no confía en lo que hace. Él nunca espera absolutamente nada a cambio, porque Él sabe que Dios le dio lo que Él jamás pudo conseguir. Jamás, jamás, jamás. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca los conocí. No es que se apartaron, no. Nunca tuvo una relación con ellos. Nunca. Él conoce a sus ovejas. Él no conoce a los que confían en sí mismo. Él no conoce a los que confían en lo que hacen. Él conoce a aquellos que confían solamente en Cristo y en su obra. Aquellos que confían en la sangre que fue derramada en su lugar para el perdón de sus pecados.
en dónde está puesta nuestra confianza, es lo que garantizará hacia dónde va nuestra vida, hacia dónde va nuestra alma. Hay algo seguro: el día del juicio revelará eso. Dejará en evidencia el trigo de la cizaña, el árbol bueno del árbol malo. E inclusive dejará en evidencia quiénes son los que se presentan a la boda, como se menciona en Mateo, con ropas que no son aptas de boda. Los que no tienen ropas aptas de boda no podrán ser parte de la boda. Solamente los que van vestidos de boda. ¿Y a qué se estará refiriendo? Lo único que nos permite entrar al reino de los cielos no es cuántos milagros hicimos, no es cuántas nuevas revelaciones entregamos, no, solamente la justicia perfecta de Cristo. Es la única vestidura apta para entrar a esas bodas. No existe otro boleto de ingreso, no existe nada. Por eso ninguno de nosotros debería tener ningún concepto mayor, porque nadie ha hecho nada más. No, nadie, absolutamente nadie. Pongámonos en pie, hermanos, oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, una vez más, por permitirnos ser expuestos a tu palabra. Anhelo, Señor, que esta palabra que ha sido explicada en esta mañana pueda, Señor, glorificarse en el corazón de cada uno de los que están presentes. Y no importando quién sea, no importando el lugar que podamos ocupar, Señor, dentro de tu obra, que todos estemos dispuestos a analizarnos, que todos estemos dispuestos, Señor, a examinarnos. Y que, como decía David, también que te pidamos continuamente que nos examines y que conozcas nuestro corazón. No sea que nos estemos engañando a nosotros mismos, Señor. Les estemos predicando el evangelio a otro. Estemos llamando, Señor, a Cristo a otro y nosotros mismos no estemos en Cristo. Oh, Señor, qué terrible sería eso. Pero te damos gracias, Dios mío, porque nuestra confianza está puesta en Cristo. Te damos confianza, te damos gracias, Dios, porque nuestra esperanza no radica en nosotros, ni en lo que podemos hacer. Ni 1000 años en esta vida serían suficientes para poder ganarnos tu salvación. Solo por gracia, solo por medio de la fe, no por obras, para que ninguno se jacte, para que ninguno se gloríe. Gracias, Dios, porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que usted preparó de antemano. Tanto la salvación como las buenas obras las preparó usted. ¿De qué podemos jactarnos? De la fe es un don de Dios. ¿De qué podemos jactarnos? De nuestra obediencia. Fuimos elegidos para obedecer. Oh Señor, mediante tu Espíritu Santo. Gracias te damos y a ti sea gloria y honra en el nombre de Cristo. Amén y amén.